En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 2 del libro de los Hechos. Tema general de estas predicaciones y enseñanzas son los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. El día de ayer comenzamos a estudiar el contenido del mensaje que predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Desde entonces todos nosotros los que predicamos el Evangelio escudriñamos, analizamos el contenido de este mensaje, de este sermón de Pedro, porque es el mismo contenido que tienen todos los mensajes a lo largo de la historia de las misiones, de la predicación del Evangelio. Pedro, como analizamos ayer, comenzó a explicar a los judíos de que todo lo que había sucedido en relación con Jesucristo, el Mesías, ya estaba predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo que Pedro explica es que todo lo que sucedió respecto a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo y su ascensión ya estaba predeterminado, planeado, establecido por Dios desde la eternidad pasada. Y luego explica Pedro cómo es que Jesucristo había resucitado, porque ciertamente la columna vertebral del Evangelio mismo y de la redención y de la predicación en las misiones es que Cristo ha resucitado, porque un Cristo muerto, sepultado, no puede salvar a nadie. Era imposible, dice el apóstol Pedro, que Jesucristo fuese retenido por la muerte. Más bien Cristo venció la muerte y cumplió así una promesa del Antiguo Testamento que dice: «Oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción». Cristo vino a vencer el pecado. Cristo también venció a Satanás y todas sus huestes al morir en la cruz, venciéndolo y quitándole toda autoridad que tenía sobre la raza humana, porque él, a causa del pecado, había tenido un poder sobre los seres humanos. Mas Cristo lo venció en la cruz. Y ahora nosotros, los que somos beneficiados por su redención, nosotros tenemos autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. Y hemos sido trasladados del reino de maldad, de las tinieblas, del reino de la muerte, al reino de la luz, al reino de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pedro explica todo esto y enfatiza sobre el hecho de la resurrección de Jesús, citando las escrituras del Antiguo Testamento. Principalmente cita el Salmo 16 del verso 8 al 11, un salmo donde David profetiza sobre Jesucristo que él no iba a ver
corrupción en su carne, es decir, en su cuerpo. Dios preservó el cuerpo de Jesucristo sin deterioro y sin corrupción alguna en esos 3 días que el Señor estuvo sepultado. Al tercer día resucitó. Y Pedro habla de que resucitó y que subió al cielo y que Dios le dio todo poder y autoridad a Jesús y lo sentó a su diestra. Así que dice Pedro que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro aclara, amados hermanos y hermanas, nos aclara a nosotros, pero especialmente está aclarando a los judíos, a los que habían acudido allí a causa del estruendo y habían visto ciertamente que los 120 estaban alabando, glorificando y exaltando a Dios en otros idiomas. Una señal milagrosa de la recepción del Espíritu Santo. Entonces él está ciertamente aclarando y que Cristo subió al cielo. Cuando Jesús resucita antes de ascender al cielo, aclara, dice a sus discípulos, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les delego esa potestad a ustedes para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que la iglesia recibe poder a causa de la resurrección de Cristo, por razón de que Cristo vence el pecado, vence a un mundo pecaminoso, vence a Satanás, vence el sepulcro y la muerte y se levanta con gran autoridad y poder. Eso es lo que aclara el apóstol Pedro a los judíos. Estamos aquí, dijo Pedro, para predicarles un Cristo vivo, un Cristo glorificado, un Mesías que ha recibido toda autoridad en el cielo y toda autoridad aquí en la tierra. Esto lo enfatiza Pedro al citar a David, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está, amado hermano y hermana y amigo que escucha este mensaje, allí está el Señor sentado, ejerciendo toda autoridad después de haber vencido a los enemigos de Dios y enemigos del hombre, porque el pecado es terrible, el pecado conduce a la humanidad a la muerte eterna, al castigo eterno, al infierno mismo. Y Cristo vino ciertamente a liberarnos a través de que Él entregó su vida como un pago para ser liberados de la condenación eterna y del dominio del pecado. Él vino a vencer a un mundo organizado por Satanás con antivalores, con principios pecaminosos de competencia, de fuerza, de injusticia y de maldad. A ese mundo vino Cristo y lo venció. También venció a la muerte misma al resucitar al tercer día. Y en la cruz le dio un golpe definitivo y mortal
a Satanás, quitándole toda autoridad sobre aquellos que creemos en Jesucristo. La Biblia dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros pertenecemos a Cristo y hemos sido comprados por Cristo. Y se nos ha dado toda autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, Pedro está explicando la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo y el investimiento de toda autoridad que Cristo tiene actualmente. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, dijo Pedro a la multitud a la cual le está predicando en el verso 36 de Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él tiene toda autoridad y Él es Señor. Es una declaración también de la divinidad de Cristo. Una declaración que ya David había hablado precisamente de esto en el Salmo cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo que es Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí en el Antiguo Testamento vemos muy claramente cómo se declara y se revela la divinidad de Cristo y también la Trinidad. Así que tanto el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento declaran que Jesucristo es Dios que se encarnó y vino a este mundo para predicar el Evangelio y para redimir a los que iban a creer en Él. Al oír esto, dice la Biblia, esa multitud está escuchando después del ruido de la segunda de la recepción del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, del gran estruendo. Eso lo hizo Dios a propósito, para que la multitud se reuniese y quedase testimonio histórico del nacimiento de la iglesia, de la venida del Espíritu Santo y de la manera como el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia principalmente para cumplir el mensaje de la predicación. Porque el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también es un mensaje para nosotros, hermanos y hermanas, para enseñarnos cómo debemos de predicar el Evangelio, para hablarle al mundo entero que Cristo no está como se revela actualmente en crucifijos. Hay personas que entran en ciertos templos y se arrodillan ante la imagen de un Cristo crucificado. Un Cristo muerto no puede salvar a nadie. Es el Cristo que resucitó y venció la muerte y que se sentó a la diestra de Dios y que ejerce toda autoridad porque Él ha sido glorificado. Ese es el Cristo que puede salvar al pecador y que puede salvar al que se arrepiente y cree en Él. Es el Cristo resucitado y glorificado que tiene la autoridad para perdonar los pecados de los seres humanos. Por eso en el verso 37 de este capítulo, la gente que está escuchando a Pedro dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban compungidos porque el Espíritu Santo estaba ahí en plenitud. Había llenado a 120 y Pedro, lleno del poder del Espíritu, está predicando su primer sermón. Y se compungieron, entendieron y comprendieron el mensaje y que no habían creído en Cristo. El Espíritu Santo trajo a la memoria de ellos lo que Cristo había hecho por ellos, milagros, prodigios, sanidades. Vino a ellos, en la memoria de ellos, el contenido de las enseñanzas y mensajes de Jesucristo, y ahora se dan cuenta de que Cristo ha vencido la muerte, el pecado, al diablo y al mundo, y se ha sentado a la diestra de Dios, y que ese Mesías tiene autoridad para salvar, para liberar al hombre y para perdonar los pecados. Por esa razón, compungidos, tocados por el Espíritu, con una convicción de que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios, preguntan: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este elemento del arrepentimiento es fundamental. Es necesario que prediquemos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que anunciarle a la gente quién es Jesús y luego en el llamamiento decirles que se vuelvan a Dios, que se arrepientan de todo corazón para recibir a Cristo como su Señor, porque aquí se revela la divinidad de Cristo en el contexto de la evangelización, porque Pedro está predicando un sermón evangelístico a todo el pueblo. Entonces, enfatizar sobre la divinidad de Cristo, la autoridad que Cristo tiene para perdonar pecados, y decirle a la gente que debe de arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios, cambiar de actitud, de vida, de pensamiento y de rumbo. Conversión significa dar media vuelta. Dar media vuelta porque el pecador va cara al mundo, hacia el infierno, y le ha dado la espalda a Dios. Y Dios dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el mensaje que debemos de predicar. Continuaremos hablando precisamente de esto, del mensaje evangelístico, cómo hacer el llamamiento y cómo recibir el Espíritu Santo y permanecer lleno del Espíritu Santo. Lo espero mañana para que continuemos estudiando este capítulo. Dios le guarde, le bendiga. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.